Ok. Comparto pantalla. Listo. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a mirar un poco el tema de constructores, el encapsulamiento y otros detalles pues, que se trabajan precisamente en el contexto de la herencia. Entonces, perdón, ¿qué me decías un momentico? ¿En qué semana es que vamos del semestre? Se supone que esta es la sexta, pero yo creo que nosotros sabemos si estamos como si en la octava semana, séptima o octava semana, es lo que estamos ahorita. Sí, yo creo que es en la octava semana, Daniel. Tienes razón, Cristian. Bueno, entonces, arrancando con el tema, nosotros tenemos en este momento los costos. Sí, mentira, sí, es el octava, porque recuerda que perdimos un poquito una semana en el sentido pues de todo esto del play y todo lo que se hizo. Y una semana es los exámenes y estamos ya en la sexta de teoría, pues como tal. Bueno, en la parte de esto, entonces vamos a ver los constructores, controles de acceso y otros aspectos, tanto en Python como en Java, para que los podamos estar trabajando. Entonces recordemos en este momento que en el taller pasado, pues se hizo algunos ejemplos en la parte de Java. Sí, entrando ahorita, pues esta primera parte la vamos a dar en un enfoque en Java. Entonces recordemos que nosotros teníamos, este es un pequeño ejemplo pues de lo que se había dejado para implementar en el taller, en el caso de herencia, y algunos ejercicios que se habían dejado ahí como punto era esto, ¿sí? Esta parte de colocar el set nombre, el set de edad, el set hábitat y el set género, que de alguna forma nos permitía a nosotros, cuando nosotros íbamos a crear precisamente a este elemento con este constructor de mamífero, podíamos colocar estos conceptos hey, vamos a usar los diferentes métodos que yo pueda tener en este caso para poner la edad, el hábitat de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por ser atributos privados precisamente de la clase animal de la cual mamífero se heredaba. En ese sentido, sí, pues algo parecido a lo que ha pasado precisamente en Python que acá alcanzamos a ver la vez pasada. Realmente aquí, más que todo, los constructores, vamos a ver que realmente, perdón, a diferencia un poquito en Python, los constructores realmente no se heredan ni se sobrescriben. Sí, realmente nosotros aquí no es un método pues que vamos a heredar y que lo vamos a sobrescribir como tal, como constructor. En Python, pues realmente en ese contexto, lo que vamos a hacer nosotros es tener realmente que no es que vamos a heredar y que vamos a sobreescribir algo, sino que de alguna forma se tendrán que llamar directamente hacia la parte de nuestro padre. Es decir, nosotros si no escribimos explícitamente un constructor en la subclase, realmente lo que va a hacer el compilador, en este caso, es agregar implícitamente un constructor sin argumentos. Es decir, miremos, nosotros no es que vamos a heredar de la clase padre un constructor por default, por ejemplo, ¿sí? Y lo vamos a heredar. No, se supone que en este momento el compilador, si yo no lo pongo, ¿sí? Y yo no lo escribo un constructor en esa clase, pues el compilador agregará implícitamente un constructor sin argumentos también de esa propia clase, lo que veníamos trabajando. De todas formas, en una clase normal, pues aquí se crea y es el propio IDE el que va, pues en este momento pues sería lo de Java, crearía precisamente ese constructor implícito, digámoslo así, que es lo que conocemos como el constructor vacío pues de parámetros, y entonces en este momento pues lo agregaría ahí. Este señor realmente lo que hace esos constructores es una invocación, digamos, implícita de los constructores de arriba. Si yo quiero, yo puedo en un constructor, como lo dice aquí, hacer una invocación de los constructores de mi padre. Entonces, lo primero que debe hacer un constructor en el contexto de Java es llamar al constructor del padre. Nosotros lo debemos hacer de manera explícita, lo podemos hacer nosotros
¿sí? Y en este sentido podemos hacerlo también con el contexto del super, que es algo parecido a lo que habíamos alcanzado a ver un poco con el método super en Python, pero aquí lo que vamos a hacer es esa invocación del constructor de la clase. Nosotros lo que estamos es llamando a ese constructor en este momento a través de esa palabra también super, que se tiene. Y dejo estos puntos porque pues, recordemos que aquí nosotros podemos tener varios constructores, ¿sí? Porque en Java permite la sobrecarga de constructores y nosotros podemos, dependiendo de cada uno, llamar con el super a qué tipo de constructor del padre es al que yo quiero llamar acá. Todo dependiente de los atributos que yo pueda estar pasándole aquí al interior del super, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que se habla es esta partecita. El super es obligatoriamente, sí, mandatorio que tiene que estar en la primera línea del constructor respectivo. Entonces, en Java, sí, el super siempre debe ir en la primera línea del constructor. No puede haber algún código antes de este super, sí, sino que debe ser la primera línea que va en ese constructor. Existe entonces la invocación implícita y es cuando yo en un constructor, ¿sí? Si un programador no incluye el super en un momento dado, ¿sí? Lo que hace realmente el compilador es incluirlo como parte de la primera línea. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un constructor y en este momento el super, ¿sí? Para llamar constructor sin argumentos de la clase padre. Entonces, en este momento, si yo tengo un constructor por default, él le va a incluir a usted ese super para poder llamar a mi papá. Entonces, si yo no lo pongo como super y lo expreso, pues el IDE también va a tratar de poner este señor en la primera línea. Y esto es importante tenerlo presente, porque si tú no defines este super explícitamente, como lo decimos acá, y en la primera línea, pues el IDE o el compilador, pues te va a colocar en ese compilador el super por default y va a tratar de llamar al super por default de mi papá. Esto hay que tenerlo presente porque si yo en mi padre no tengo definido un super con 0 argumentos, te va a generar un error en ese momento, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú no hayas puesto un super particular ahí, ¿sí? Explícitamente, pues él lo pone implícito y si usted no lo tiene definido en el padre, pues generará ahí un problema particular, ¿sí? Entonces, en este momento saca un error porque él va a tratar de llamar al constructor del padre sin argumentos allá. Y si no lo tengo definido, pues ahí quede, sí, con esa falla. En términos generales, entonces el súper, como les decía acá, ¿sí? Hoy lo estoy detallando, en general, pues realmente el hecho de que yo, por ejemplo, tenga este, esta clase como tal, yo puedo decirle a este señor, sí, si yo no le pongo nada, pues esto es equivalente a tener un súper acá sin nada, ¿sí? O sea, en este momento él como tal, pues va a tratar de llamarlo. Listo. Ahora, yo tengo, por ejemplo, una clase en este momento como tal. En este método que yo tengo acá, pues este es un constructor. Como constructor, él lo agregaría. Si yo tengo un constructor, le paso parámetros, lo mismo, independiente de los parámetros, es lo mismo yo tener y él te pondría el súper. Entonces, el problema con esto, sí, en este caso, sí, sería que nosotros, con los constructores que tenemos, si no lo tiene el padre, pues generaría el problema de este señor. Entonces, o si nosotros lo queremos poner, pues lo escribimos, si no lo queremos poner, él lo pone y pues tratará de llamar al súper, con este súper, al constructor de mi padre. Entonces, en este momento, para efectos de evaluación, pues usaremos siempre la invocación explícita, es decir, siempre en los casos del examen, pues la idea es que ustedes siempre pongan ese súper, pues que vaya a ir de primeras y tratar como analizar eso. En el mundo real, pues de lo que estamos ya como desarrolladores, se supone que el IDE pues va a poner este súper de primeras cuando lo va a compilar. Listo. Entonces veamos, por ejemplo, en esto los constructores, miremos que nosotros acá tenemos la clase A con una sobrecarga de constructores donde él tiene uno sin parámetros, ¿sí? Y tiene otro que pasa el parámetro entero. A su vez, este B, que se extiende de A, tiene el atributo Y, pero tiene también estos dos constructores que es sin parámetros y pasando uno con parámetros, estos X y Y como tal. Entonces miremos que en este caso yo trato siempre de que ustedes, esto vuelvo, insisto, no es obligatorio, pero en aras a que
a que en este momento, como les decía la otra vez, pues como este es el único instante donde ustedes van a hacer las prácticas y de toda la teoría, pues la idea es que siempre traten de trabajar esto y siempre pongan de primeras el súper si su intención es llamar al súper de este señor. Si lo quieren omitir en su código, pues sabemos que el ID se lo va a poner, pero la idea es que siempre tratemos de incluirlo. Entonces, si yo no lo pongo al compilarlo, el compilador te lo va a incluir y te va a quedar este B con este súper. Pero la idea es que tratemos siempre de usarlo explícitamente para que tengamos conciencia que siempre va a ir de primeras. En este caso, entonces, miremos que aquí podemos tener el súper y realmente miremos que no estamos heredando a estos señores. Entonces, lo importante, la idea principal en la herencia para los constructores es que nosotros no heredamos esto como un método. O sea, esto no se ve como un método. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es llamar al constructor de aquí, de este elemento. Y cuando yo no defino algún constructor, digamos, por ejemplo, en estos señores, él va a incluir, como lo hemos hablado siempre, va a incluir el constructor por default de la clase. Entonces, no es que él va a heredar algo de aquí y lo va a poner acá y lo va a trabajar. No. Él simple y llanamente va a incluir el respectivo constructor por default. Si yo no hubiera definido ninguno de estos dos métodos en la clase B, pues él simplemente le pone el public valor por default, pues sin código adentro, pero no es que sea sin código, porque realmente pues él estaría haciendo al interior de él el súper que me va a llamar al padre de él. Entonces, si yo no coloco ninguno de estos constructores, él incluye ese constructor sin valores de parámetro y le pone el súper que va a llamar al del padre, ¿sí? Pero como aquí ya los pusimos, recordemos que por teoría, pues decíamos que cuando definimos ya un constructor, pues ya no va a incluir el constructor por default. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, muchachos. Bueno, listo. Entonces, recordemos siempre ir en la primera línea el súper. Recordemos otra cosa, ya habíamos visto que en el caso de Java, como se maneja la sobrecarga, entonces habíamos hablado que los constructores también podían manejar la sobrecarga. Y habíamos hablado que al interior de la sobrecarga de constructores podíamos usar el concepto de un constructor, poder llamar a otro constructor y lo hacíamos a través de este elemento que es el dis. Entonces con el dis podemos llamar a otro pasándole los parámetros para que él sepa cuál es el elemento que va a ser. Igual habíamos visto, y en este caso también se aplica como en el súper, el dis debe ir siempre en la primera línea del constructor. Entonces, si yo tengo un constructor y tengo un dis, este dis también tiene que ir en la primera línea, ¿sí? ¿Esto qué nos da a entender? Que nosotros no vamos a poder pensar que vamos a tener las dos cosas, dis y lo que es el súper, ¿sí? En una misma línea. Si yo quiero llamar a otro método, lo voy a poner en primera instancia, en la primera línea al dis y ya llamaré al otro constructor como tal para ejecutarlo. Ahora, si yo lo que quiero es usar ya a mi padre, pues pongo el súper en este momento, pero no pensaría que ese constructor va a llevar un dis, ¿sí? Para llamar a otro al mismo nivel mío de la clase. Entonces, aquí tengo este ejemplo donde de alguna forma, miremos qué es lo típico. Tengo el B que hereda de A y aquí tengo esta sobrecarga donde tengo a este B que solo le paso dos parámetros. En teoría, él hereda X, Z y él define a Y, ¿sí? Entonces, él tiene tres atributos en este momento y como tal, el primer constructor de B pues solo define a X y a Y, ¿sí? Y lo que él tiene la intención aquí, al ser la primera línea, es decirle que llame a un constructor que pasando este primer parámetro, la X, y el último parámetro, la Y, ponga en el parámetro intermedio un 0 y llame a un constructor que en última instancia tenga tres parámetros. Y lo tenemos definido acá. Y acá ya podemos llamar al súper para poder nosotros asociar los valores que yo quiero precisamente asignar que se pasaron en este constructor original. Entonces, mírese que nosotros en este momento tenemos un dis que llama al constructor que tiene tres parámetros y ya el constructor de tres parámetros sí usa el súper en la primera línea para llamar a mi constructor respectivo que es de la clase A y poder asignar los valores que yo requiero ahí. Entonces, importante esto, usted no puede ver que haya un súper y un dis en un constructor a la vez,
que los dos exigen que sean en la primera línea. Eso es una cosa importante que hay que interiorizar cuando estamos trabajando esto. ¿Qué más tenemos ahí? Entonces, sí, siempre deben ir en la primera línea. Entonces, mire que en este método MIND, yo creo el objeto y lo que pasé fue, yo aquí como programador dije, quiero construir un objeto con un constructor de 2 parámetros. Entonces, al tenerlo acá, como lo tengo definido, pues él entra a este punto, él inmediatamente en este punto llama al constructor de 3 parámetros, ¿sí? Pasándole los respectivos datos 1 para X y en este momento 2 para y 0 para Z, que es lo que él va a llamar acá. Y a partir de este punto, él llamaría entonces al super de mi padre, ¿sí? En este caso, y le asignaría sus respectivos valores en este momento, ¿sí? Que sería el del 1 y el de Z igual a 0, que es lo que le está pasando acá. Listo. Y esa sería la idea particular. Entonces, al imprimirlos ya, una vez que sería mostrar los atributos, pues por eso nos queda 1, 0 y 2, que eran los valores que habíamos tenido acá. Entonces, es importante esto que lo tengan presente en el marco de Java, pues que se puede trabajar para manejar el concepto de la sobrecarga de constructores a nivel de la herencia. Bueno, ¿qué más tenemos? Saquemos 5 minuticos, pensemos un poco en este y ahorita constructivamente, pues entre todos miremos qué resultado da este ejercicio, muchachos. Pensemos ahí unos minuticos y miremos y alguien que me colabore qué resultado da esto, por favor. Tenemos las dos clases, mamífero y cetáceo, ¿no? Y cetáceo hereda de mamífero. ¿Listo? Y aquí, suponiendo los elementos de Mind, pues estaríamos creando estos objetos. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si creo estos dos objetos y mando a imprimir esto, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se imprimiría? Recordemos que cuando se imprime un objeto, él llama automáticamente, sí, recuerden pues al elemento pues que lo estaría, digamos, imprimiendo pues, sí. Entonces en este momento lo importante es que tengamos presente esto para ver qué es lo que va a sacar como tal. Entonces mire que aquí es tipo, imprimir tipo y estaría cada uno, sí, ejecutando el respectivo método como lo tengo acá. ¿Qué nos daría esto, chicos? Ok, Juan y Hernán, verifiquemos esto entonces. Gracias por las respuestas. Mírese que en este momento, efectivamente, sí, como lo estaban indicando ustedes, sí, el primero genera al objeto, a un objeto mamífero, ¿no? Entonces, el hecho que yo llame al constructor por default, pues, o sea, el de sin parámetros, mire que este señor de acá, como mamífero, me está llamando a un constructor al que yo le debo pasar un string. Como yo lo tengo definido acá, el único que me está diciendo aquí es que, por favor, su atributo hábitat sea, sí, en este momento como tal, sea igual al elemento string que yo le pasé. Entonces, en este momento, el hábitat va a quedar con esta palabra terrestre. Listo. Igualmente, cuando se crea el objeto cetáceo, ¿sí? Y estamos llamándolo también constructor
por default, pues, o vacíos, digamos, de parámetros, pues él va a arrancar acá y también va a llamar a un constructor que tenga la capacidad de recibir un string, como lo tiene acá, y le va a enviar el concepto de parámetro. Ya, este parámetro h, pues es el que va a pasar él, lo va a asumir como acuático. Entonces, en este momento, lo que le está diciendo es que ese parámetro h, que asume el valor de acuático, lo va a llamar a mi padre, que en última instancia yo estoy heredando de mi padre esta hábitat, y al definirlo como elemento que estamos pasando un string, pues lo que le va a decir es que su valor de hábitat va a quedar con este concepto de acuático. Entonces, este primer objeto va a tener en hábitat a terrestre y este segundo objeto va a tener en hábitat al señor acuático. Entonces, si yo voy a mandar a imprimir esto, que sería este método, miremos que lo que vamos a hacer nosotros es el objeto como tal, ¿sí? Que voy a pasar acá. Entonces, mírese que nosotros tenemos a ese objeto como tal que estamos pasándolo y le vamos a decir que hey, vamos a imprimir m.tipo, es decir, vamos a ejecutar el elemento que yo paso acá, que en este primer elemento era elefante, ¿sí? Y vamos a ejecutar su elemento acá, que sería igual a mamífero más el valor que él tenía en hábitat, que habíamos visto que era terrestre, ¿sí? Y eso es lo que él va a imprimir aquí. Y en el segundo del delfín, ¿sí? Que va a pasar este elemento como tal, pues lo que vamos a pasarle nosotros es que en el contexto de la ligadura dinámica, miremos nosotros qué es lo que vamos a estar pasando en este punto, ¿sí? Entonces, mírese que este señor, el tipo, ¿sí? Mire que tiene return super punto tipo, ¿sí? Aquí, ¿qué estaría llamando él en este momento? Return punto, el tipo estaría en este momento, él coge lo que devuelve este señor, que sería mamífero, ¿sí? Más en el contexto de él, ¿sí? Sería el hábitat en el contexto de lo que estamos trabajando nosotros. Y en este caso, como este señor tenía su H igual a acuático, es lo que se pasa más esta impresión que yo tengo acá de cetáceo. Entonces, en el contexto de él, se trabajó precisamente su valor, pues no iba a ir al contexto de su padre, pues el hábitat, porque pues en este momento es sobre el objeto y tomaría el valor de h es sobre el objeto, que es lo que se tiene acá. Listo. Gracias, Juan y Hernán, por la respuesta. Listo. ¿Qué dudas hay al respecto, muchachos? Bueno, listo. Ahora sí, sí, como está en verdecito, sí quiero que la pensemos un poquito y esta es una bonificación para el segundo parcial. Listo. Entonces, lo dejo acá, pensémoslo un poco, empezamos inicialmente con 5 minutos, son las 10:42, a las 10:47, pues la idea es que tratemos de cerrar esto, la respuesta me la mandan al correo, vamos a empezar a bonificar en este momento para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, por favor, piénselo un poquito, analícelo y ahorita procedemos a dar una solución a este problema. ¿Listo? Entonces, miren un poco cómo se trabaja. Este problema tiene una característica y es, recordemos en este momento el concepto de ligadura dinámica, ¿sí? A nivel de los objetos, independiente del apuntador, pues apuntaría al objeto al que está apuntando el verdadero apuntador, pero también tiene la otra característica y es que recordemos que para definir cuál método, cuando hay sobrecarga de métodos, usamos precisamente la ligadura estática asociada al tipo de datos de los parámetros que se estaban manejando ahí, ¿sí? Recuerde que esa es una ligadura estática a nivel de parámetros para poder definir cuál es el método que yo voy a seleccionar. Entonces, esto está precisamente orientado a ese tipo de cosas y miremos realmente cómo podríamos estar trabajando en este caso este constructor para definir cuál constructor es el que se va a ejecutar. Listo, entonces les dejo ahí un momentico para que miremos este problema y los que lo vayan resolviendo me lo envían al correo, por favor.
Mi correo es jaguzman, ya te lo escribo. Disculpen un segundito. Yo lo escribo acá y ya seguimos, pues. Sí, millánnormal@unal.edu.co. Listo. Bueno, bueno, ¿cómo vamos? Dame otros 2 minutos más ahí, por favor. Entonces, ¿cómo vamos, muchachos? Si hay gente que haya enviado ya la respuesta, cuéntenme.
¿Alguien ya envió la respuesta o todavía no? Tenemos otro minutico porque no hay tampoco muchos. Aprovechemos, muchachos, esto porque pues van subiendo la nota. Bueno, a las y 51 me queda un minutico. Los que hayan entrado hasta las y 51, a las 10:51 cerramos este ejercicio. Listo. Bueno, cerrado ya la llegada de correos. Bueno, chicos, miremos las cosas. En este momento tenemos una clase main, ¿sí? Que es la que lleva el main ubicado ahí. Y particularmente, si la vamos a mirar, tenemos un array list estático, pues, para poderlo manipular al interior del main. Miremos que este señor tiene va a manejar unos elementos al interior de él, como lo habíamos visto en unas clases anterior, y es precisamente de tipo A. Entonces, en este momento, esta lista que yo voy a llevar acá va a ser una lista que se supone que los elementos que él va a tener como tal los va a manipular como elementos de tipo A. Listo. Como tal, pues tenemos entonces esa clase A, que la tengo acá, y de alguna forma, pues esta clase A maneja un ID y tiene en este momento un constructor que le paso precisamente un valor para ubicarle estos elementos y tengo un método f, ¿sí? Asociado a la clase para imprimir precisamente ese ID. Igualmente tenemos la clase B, que también pues juega a ser de tipo A, porque se extiende de A, y podría perfectamente incluirse aquí en esta lista de tipo A, ¿sí? Recordemos pues que por la conversión de tipos, pues todo elemento que esté puesto acá, pues va a apuntar a este elemento B porque también él juega a ser A y pues es una clase superior. Y en esto tenemos el constructor del entero, ¿sí? Que se le va a pasar para el ID que se hereda de él, se pueda ubicar, y tengo el método f, ¿sí? Que también en este momento, pues de alguna manera está sobreescribiendo el método f que yo tengo acá, que me va a permitir, pasando el dato, el ID que yo tenga de este objeto, multiplicarlo por 2. Y al último tengo una clase z, que en este momento tiene dos métodos, entonces aquí puede haber una ambigüedad de, pues, o sea, pase con cuál se va a decidir. Recordemos lo que les decía, esta definición en estos casos se trabaja a nivel de la ligadura estática para poder saber cuál de los dos se podría ejecutar en un momento dado. Listo. Entonces, si arrancamos en este momento el taller, pues este ejercicio, vemos nosotros que en el primer objeto que yo estoy generando acá, ¿sí? Vamos, espérate un segundito, yo ya, a ver si puedo. ¿Dónde es que están estos? Ah, sí, aquí. Sí, si lo vamos a ver, a ver, perdón. Ah, no, es que yo no tengo conectado en este momento esto. Bueno, entonces no. En este caso, ¿sí? Nosotros lo que tenemos en este caso es esa lista A, ¿sí? Donde el primer elementico que yo voy a generar aquí, ¿sí? Es recordemos que todos estos son apuntadores, que es lo que está esperando, es que usted pase estos elementos. Aquí este señor es de tipo A, ¿sí? Que es lo que vamos a manejar aquí, ¿sí? Y en esta lista que nosotros tenemos acá, que sería de todos estos array, entonces vamos a generar un primer elemento, y perdón pues la chambonada acá en este sentido, que va a apuntar a este señor. Recuerde que estos elementos son de tipo A también, ¿sí?
Entonces, el elemento 0 que yo tengo acá estaría apuntando a este objeto. Y recordemos que entonces, no voy a escribir aquí el ID, pero bueno, pongámoslo acá, el ID, ¿sí? El ID de este señor, ¿sí? Lo voy a dejar así, van a ser con el 1. Entonces, en este momento al crearlo, le estamos colocando el valor de 1. Entonces, este ID que él va a tener aquí tiene un valor de 1. Listo. En la segunda parte, vamos a adicionar otro objeto que va a ser 2 y lo mismo que en este, pues el constructor le va a referenciar el elemento 1 de este señor, va a tener a este, ay, perdón, este dibujo tan malo mío acá. Sí, en este sentido vamos a tener supuestamente un tipo B que también juega Serap y por eso puede estar apuntando desde aquí, donde este señor nace y le estamos colocando un valor de 2. Entonces, aquí nuestro ID de este señor como tal, ¿sí? Va a manejar esa variable ID y va a ser el elemento 2. Y qué número tan feo, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta otra línea? ¿Sí? Estamos creando un objeto Z. Entonces, mírese que vamos a crearlo. Pues se crea un objeto Z que tiene estos dos métodos como tal, no tiene ningún atributo. Y simplemente vamos a hacer un for, ¿sí? En este caso, que va a recorrer, pues esto es para recorrer los elementos de cada una de esta lista que yo tengo acá, que es nuestra lista. Y miremos que lo que estamos diciendo es que vamos a colocar una variable prox a, ¿sí? Que en este caso, y sobre todo aquí está importante, ese prox a es de tipo A. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que para cada uno de estos señores le vamos a esa variable prox a, la vamos a poner a girar para cada uno de ellos, empezando por este primer elemento. Entonces, para el for inicial, entonces si vamos a hacer un for, vamos a poner aquí el primero, ¿sí? Digamos el primer for, ¿sí? Digamos el for, vamos a poner una F acá. ¿Sí? En este primer for que nosotros vamos a hacer acá, lo que va a hacer este primer señor prox a, ¿sí? Ese prox a, vamos a ponerle aquí simplemente la P. Este prox a, que es una variable, pues este prox a queda apuntando a este primer elemento. ¿Listo? Entonces, este prox a va a llamar al elemento que él está apuntando y le va a decir, señor, por favor, se ejecuta usted el método F. Recordemos que esto es a nivel de ligadura dinámica. Él va a ejecutar y efectivamente, pues él como A conoce que es F, ¿sí? Que lo tenemos acá. Y le va a decir, bueno, venga a ver un momentico. Entonces, yo en el primer ciclo, ese proc A.F, ¿sí? Lo que va a hacer es que le va a ejecutar esto y ¿qué es lo que me dice? Por favor, imprímase en el contexto suyo. Entonces, ¿él qué es lo que va a imprimir aquí? Imprímase su ID. ¿Cuánto vale el ID de él? Un 1. Entonces, lo primero que vamos a imprimir aquí es un 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que él va a imprimir acá como primera línea. Estamos porque estamos en el contexto de esto. Como estamos en el mismo ciclo, pasamos a este Z y miremos que el Z le estamos diciendo que por favor pase este prox A. Recordemos que prox A es de tipo A. Entonces, en el contexto de la ambigüedad que él tiene los dos en la sobrecarga, pues este señor aplicamos una ligadura estática. Recordemos que aplicamos la ligadura estática y como este es de tipo A, nos vamos es por este método como tal, del Z. Y en este sentido nos dicen pasen por favor el prox A. Entonces en este momento esta A, al pasársela con el prox A que apuntaba a este objeto, esta A temporalmente, ¿a dónde va a ir apuntando? A ese mismo objeto que yo tengo acá. Entonces, lo que le digamos a ella, le va a decir, por favor, entonces me va a escribir, dice, bueno, yo voy a poner aquí, es un A, para escribirlo así resumido, pues, es igual a tal cosa, ¿sí? Para no escribir esto tan feo, con esta letra tan fea. Entonces, yo voy a decirle, es un A, esto es lo que él va a escribir, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Porque es lo que él está ejecutando, y digamos, él ya va a llamar a este punto, o sea, pero este A que está apuntando a él, aplicamos en este momento, esto ya no es una ligadura estática, sino es dinámica, le decimos, señor objeto, por favor, se ejecuta su método F. Y el método F de él, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, me imprime mi valor, por favor. Y en este momento este señor sería un 1. Entonces, él en este momento me imprimiría, este señor es un A igual a 1.
Listo, vamos hasta ahí, está bien. ¿Hay alguna duda, muchachos? Nada. Bueno, entonces miremos que pasábamos el primer ciclo. Listo. Luego en el segundo for, pues en el segundo elemento que yo tengo acá, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Sí? En este sentido, volvemos a entrar a esto, este prox que es de tipo A, ¿sí? Ya me pasa a quién, me va a pasar a este elemento que yo tengo acá. Entonces, en este caso, vamos a empezar sobre ese contexto a ejecutar las cosas. Entonces, cuando digo proxa.f, ¿sí? Estamos diciéndole, por favor, señor, se ejecuta su método f. Y como es por ligadura dinámica, este señor, pues se va para acá y define, como es un objeto de tipo B, dice, hey, venga, ejecútese, es este señor. A pesar independiente, recuerde que el apuntador sigue siendo A, se aplica la ligadura dinámica y me va a ejecutar este punto. Y en este punto, él lo que va a hacer, ¿sí? Como método, ¿sí? Perdóname un momentico. Ah, no. Ah, sí, listo. Entonces, él, ¿cuánto tiene? ¿Y de cuánto vale ahí? El 2. Y en este momento me está diciendo, multiplíquenlo por 2. Entonces, en este momento, y lo imprime. Entonces, ¿qué es lo que él va a imprimir aquí? Va a imprimir 4. ¿Listo? Entonces, esto es lo que él imprimiría en este primer pedacito que estamos hablando del proxa.f. Ya en este último pedazo, que dice z.fproxa, recordemos que en este momento independiente lo mismo, no deja de ser una ligadura dinámica independiente que sea un objeto como tal. Recordemos que este señor, ¿sí? Es de tipo, el apuntador es de tipo A. O sea, aquí no se va a ir por ser un objeto B, ¿sí? Eso es para ya los métodos normales. Entonces, por ligadura estática, se aplica que él debería estar entrando en este momento, ¿sí? A este mismo método, no al B, debería estar entrando acá. Entonces, en este momento, se supone que él lo que debería escribir es esto, es un A, entonces él va a escribir ese, es un A, qué cosa tan fea esto, ¿sí? Aquí manual, sí, listo, es igual, listo, y va a llamar ahí sí al interior. Entonces, en este caso particular, perdón, esta A que yo estoy pasando acá, ¿sí? Recuerde que viene y apunta a este objeto. Me había omitido. Entonces, él imprime este señor y en este caso particular escribe A.F. Entonces, como A está apuntando a este señor, le estamos diciendo, hey, por favor, usted se puede ejecutar su objeto. Aquí sí se aplica nuevamente ligadura dinámica y le digo, se puede ejecutar su método F y su método F es este. Y entonces, en este momento me daría 2 por 2, 4 y esto es lo que le escribiría. Listo. Ese sería lo que él imprimiría aquí. ¿Sí? ¿Dudas al respecto, muchachos? Profe, yo me perdí ahí en el segundo for, porque al hacer z.fproxa entra al método que recibió un A y no un B. Mira, ¿por qué se entra? Por lo que estamos hablando, que recuérdate que cuando definimos esto, perdona que se me perdió el contador, cuando lo definimos acá, listo, este punto me va a llamar a este proxa, pero recuérdate que proxa es de tipo A, independiente que está apuntando a un objeto. Ya hemos dicho que para la desambiguación de métodos, porque aquí hay una sobrecarga de métodos, usted aplica la ligadura estática. Y recuérdate que la ligadura estática se casa o se define por el tipo, ¿sí?, que usted está pasando acá. Entonces, recuérdate que prox A es de tipo A y él se va a definir es por esta, independiente que esté apuntando a un objeto de tipo B. ¿Sí? Entonces, recuérdate que en una diapositiva hemos visto que en este momento, cuando usted pasa un método para desambiguar la sobrecarga, se hace es por ligadura estática a nivel de los métodos. ¿Sí? Distinto en este momento, pues que ya cuando usted ya sabe cuál es, que entró acá, ya esto es ligadura dinámica. Entonces, aquí se desambiguó, fue por la ligadura estática, porque prox A es de tipo A, y entonces él se va por acá y no se va por el B, porque el apuntador realmente es de tipo A, independiente que el objeto sea de tipo B. Entonces, es por esto que se fue por acá, por lo que es el concepto de ligadura estática.
Sí, que sería interesante que lo mires. Creo que en una de las clases anteriores pues se trabajaba eso para desambiguar cuando había sobrecarga de métodos. Listo, profe, Listo. gracias. ¿Yo? Entonces, ¿qué esto presente? Pues recuerde que aquí se desambigua es por ligadura estática. Y aquí ya sí se toma el método por la ligadura dinámica. Listo. Esto es a nivel de parámetros en el método para elegir cuál. Y aquí ya sabemos cuál es el método que vamos a ejecutar en el contexto de él. Listo. Bueno, entonces esa sería la respuesta que se daría acá, ¿correcto? Listo. Bueno. Continuando, nosotros manejamos aquí algo importante y es el control de acceso. Entonces recordemos que nosotros manejamos hasta ahora los privados y hemos hablado pues que en este momento si yo tengo a persona, le tengo privado y privado, que serían estos dos elementos que tengo acá. ¿Listo? Entonces miremos que nosotros acá los tenemos privados y al extenderlos tenemos este señor privado pues que es el sueldo, ¿sí? Pero entonces aquí ocurren varias cositas. Al tener estos dos privados, recordemos que un elemento privado no puede ser accesado por otras clases. Entonces, aquí vamos a tener un error, porque nosotros vamos a heredar, entre comillas, aparentemente, ¿sí? Vamos a heredar estos dos métodos que son privados. Luego en detalle miraremos que esto no es así tan real que se heredan. Pero entonces, en este momento, mírate que al ser privados, ¿sí? Son nombres privados y yo no los puedo accesar así como si fueran parte de mi clase en este momento empleado. Aquí se va a generar este error a nivel de nombre, ¿sí? Y de edad porque son privados y son de mi padre, privados, no son míos. Entonces, yo no los puedo accesar y eso se va a generar un error. Entonces, cuando yo defino una clase y pienso que la van a usar algunos hijos, pues que se van a extender a partir de mí, pues la idea es usar más bien este contexto de protect, ¿sí? Entonces, aquí nace un nuevo modificador a nivel del control de acceso, que es el protegido, ¿sí? Y con el protected, lo que estamos diciendo nosotros es que se tiene la intención para que mis hijos sí puedan accesar a estos elementos. Entonces, en este momento, el hecho que yo los ponga protected y mi hijo ya se extiende de él, pues en teoría, pues esto sí ya es correcto, ¿sí? Y nosotros aquí sí podemos colocar correctamente lo que es el nombre y la edad y no va a tener ningún problema. Entonces lo pusimos como protected. Ahora, ¿qué es un protected? ¿Sí? Entonces, en general, siempre se va a poner, si usted piensa que habrá clases que me van a utilizar a mí, pues yo prefiero ponerlo en la privacidad, ¿sí? Pensando en la herencia y ponerlos como protegidos. Ahora, miremos que aquí hacemos un pequeño cambio, ¿sí? Que lo vemos acá. Y es que cambiamos de este señor, que era por default, descripción, y le hemos puesto un protected. Listo. Entonces yo pensando en esto, dije, le voy a poner también protected a descripción. Y aquí empleado quedó con este método definido como descripción y también él, al no ponerle nada de modificador, pues asume que es de paquete. Listo. Entonces, en este momento sería el default o de paquete. Y en este caso, me va a surgir un problemita. ¿Sí? Al tener estos dos distintos, su encapsulamiento, ¿sí? Puede ocurrir un problema como este. Entonces, el problema surge en este momento porque en descripción pusimos protegido y en Java protegido es más público que uno de paquete. Entonces, en este momento el de por default es más privado que el método que está asociado a protected de mi padre. Entonces, yo no puedo poner, para que también es un tips que tenemos que tener ahí, es que yo no puedo definir y cambiar el encapsulamiento a hacer un método más privado que el de mi padre. Yo lo puedo poner más público o igual, pero yo no lo puedo poner más privado. Entonces, como de definición acá, y con esa diapositiva, que es un tip que estoy diciendo, cuando yo los defino a nivel de estos descriptores que estoy sobreescribiéndolo, yo no puedo, en este caso, ponerlo más privado, ¿sí? Que lo que tenía la privacidad mi padre, el encapsulamiento como tal. Entonces, protected, ya vamos aprendiendo, protected es más público que el de default o de paquete que yo tenga acá. Listo. Y estos son ejemplos que nos darían ahí el IDE, ¿sí? Que no puede decir
reducir la visibilidad, ¿sí? Esto es en tiempo ahí de compilación, ¿sí? En el método heredado de persona, ¿sí? Al sobreescribir usted este método como tal acá. Este es el error que me sacaría el ID cuando se analiza este código. Listo. Entonces, es algo que tengamos que aprender, no podemos, cuando sobreescribimos, no podemos ponerlo más protegido que la clase de mi padre, podemos ponerla más pública o del mismo tipo de encapsulamiento, pero no más oculta. Entonces, reducir la visibilidad en la herencia es ilegal. Listo, todo esto en el marco de Java, ¿sí? Ya sea a nivel de un método o de un atributo. También para que lo tengamos presente no solo a los métodos, sino también a los atributos. Entonces, aquí hay una cosa importante. Miramos que tenemos la clase persona, que tenemos su atributo nombre, ¿sí? En este caso, y su atributo edad, y tenemos el método de descripción. Los dos están protegidos, y aquí vamos a hacer una comparación de Java, por ejemplo, con C++, y es la siguiente. Realmente en Java, digámoslo, lo relajan un poco a lo que verdaderamente es la teoría. O sea, C++ es muy acogida a la teoría de programación orientada a objetos, y en C++ se tiene la intención de que en un momento dado, cuando usted pone estos señores protegidos, ¿sí? Entonces, en Java los atributos y métodos protegidos pueden ser accesados por las clases derivadas independiente del paquete donde están. Entonces, en Java, digámoslo así, en este caso como tal, yo puedo accesar a estos elementos, ¿sí? Pero entonces en Java, la intención siempre que tenía es que si yo los pongo protegidos es para que una clase hija mía pueda accesar tranquilamente al heredar estos atributos, los pueda accesar y los pueda modificar tranquilamente. Independiente, si él está en el mismo paquete o como en este caso, ¿sí? Estamos en otro paquete. Entonces, mire que aquí estamos en el paquete ejemplo 4 y aquí estamos en el ejemplo 3 y yo simplemente importé la definición y creé mi clase empleado extendido de persona y yo perfectamente puedo accesar a esos atributos, independiente que esté en otro paquete o esté en el mismo paquete. Eso lo aplica C++ y eso lo limita en este momento que usted pueda solamente accesar, en este caso, a atributos protegidos solamente los objetos de las clases hijas. El rollo es que en el caso de Java se extienden un poquito más y ellos relajan esta definición de la programación orientada a objetos como teoría, que la aplica muy bien C++, y en este caso ellos también permiten que las clases de paquete, si usted es de tipo protegido, las clases de paquete, todos los objetos de las clases de paquete, si están en el mismo paquete, lo pueden accesar. Entonces, mire que aquí tenemos la clase main, que a diferencia de esta que está en el paquete de ejemplo 4, está en el mismo paquete de este señor. Y tengo la clase main 1, ¿sí? Y esta clase, mire que de alguna forma pudo crear un objeto persona y se pudo meter a sus atributos y modificarlos. Es decir, en este momento, el protegido, yo con una clase de este señor, de otra clase, puedo accesar atributos de ese objeto y cambiárselos. ¿Sí? Entonces, Java relaja esto y entonces usted también, objetos de las clases que están en el mismo paquete, pueden modificar atributos de tipo protegido. ¿Listo? Y lo otro que se tiene aquí es que cuando es una clase en otro paquete, miremos esto es un error que a ratos cometemos cuando estamos empezando con Java y todo este trabajo. Mírese que aquí nosotros, en este tercer caso, dista un poco de porque miremos que aquí está en el mismo paquete, pero cuando una clase está en otro paquete que no es derivada de la clase, al tratar de accesarlo se produce un error. Mire que aquí estamos en el paquete 4, este está en el paquete 3, ¿sí? Creamos al objeto persona y lo podemos crear porque él es público, ¿sí? Entonces puedo accesarlo como objeto. Ahora, otra cosa muy distinta son sus elementos internos, que en este es de paquete y estos dos son de tipo protegido. Entonces, mírese que en este caso, cuando yo trato de accesar en este caso, mire que estamos en el main, creé un objeto y traté de decirle p.nombre, ¿sí?
En este caso, yo no lo puedo accesar, ¿sí? Y no lo puedo accesar porque en este caso, él no es hijo de este señor, es una clase cualquiera, y este está protegido, pero se aplica es para este. Si fuera hijo, sí lo podía hacer, pero como yo no soy hijo, yo no puedo cambiar esto a pesar que creé el objeto, pero es un objeto distinto y yo no puedo accesarle a él para cambiar ni este, ni le puedo cambiar este elemento como tal. ¿Sí? Entonces, en este momento no son visibles para él porque son protegidos y estoy en otro paquete. Si estuviera en el mismo paquete, como es este caso, sí lo puedo hacer, pero como estoy en otro paquete, no lo puedo hacer. Listo. Y mucho menos, pues, punto de descripción, porque recordemos que esto sí ya lo habíamos visto, un método que es de tipo paquete, pues no puede ser accesado también desde otra clase u otro objeto que está, pues, en otro paquete diferente. ¿Sí? ¿Dudas al respecto hasta ahí? Bueno. Esto ya es como ratificar lo que hemos dicho. Tengo la clase C en el paquete 1, ¿sí? La tengo en este momento la clase C3 en este mismo paquete 1. Y en este caso, miremos que teníamos protegido este entero y pues como estamos en el mismo paquete, yo puedo generar este C1 y puedo decir C1.x, se puede leer o modificar. Se podría hacer acá, si yo creara este señor. A diferencia, si estoy en otro paquete, como en este caso C2 es hijo de C1, pues yo sí también puedo leer este X, se puede leer o modificar en C2, ¿sí? Entonces miremos que yo puedo leer este atributo que yo heredo, pues porque yo soy hijo de él, puedo coger el X, a pesar de que era protegido, y lo puedo modificar porque es hijo de él. Pero en este caso, como este no es hijo de él, ¿sí? No es nada, ¿sí? Entonces C1.x no puede ser leído precisamente porque está en este otro paquete. Eso es lo normal en Java. Ahora, detallitos que hay que hacer con el protected. Mira, por ejemplo, esto que es un errorcito que podemos cometer muchas veces cuando programamos en Java. Mira que esta clase parent tiene en este momento un atributo X que tiene un valor de 9, ¿sí? Y le estamos diciendo que es protegido. Luego creamos, mira que este está en el paquete de certificación y este está en otro paquete que se llama other, ¿sí? Entonces, importé parent en este caso y creé mi nueva clase extendiendo la D. Recordemos que al extender este señor de este caso, él va a heredar la X con el mismo valor X igual a 9 acá. Entonces, así como parent tiene a X, en este momento este señor queda con el atributo de X igual a 9 y con este método test_it en este caso como tal. Entonces, mire que en este test_it, él lo que le está diciendo a usted es que va a tomar tu X. Mira que esto es en el marco de la clase. Y le va a decir, vamos a coger tu X, ¿sí? Y la puedo ya mandar a imprimir aquí. Es decir, yo puedo accesar a mi X porque pues heredo de mi padre y ese es mi atributo. Entonces, es protegido. Estoy en otro paquete, pero esto lo puedo hacer porque lo heredo como tal, como protegido. Y al ser protegido y estoy en otro paquete y soy hijo de él, pues lo puedo accesar por la definición que hemos dicho. ¿Listo? Entonces, esto es viable. Ahora, lo que no es viable, y vamos a ver, es esto. Más o menos teniendo lo mismo, ustedes extend y tengo el test_it. Mírese que yo en este momento, ¿sí? Yo llego y cojo y le digo la misma línea que acá. Listo. Vamos a decir que X es X. Ya verificamos que por ser hijo, pues este hereda la X y la puede accesar porque es protegida y no hay problema. Ahora, si yo genero un objeto nuevo, mire que este es un objeto nuevo que lo voy a llamar P, que es de tipo parent. Entonces, mire que este señor es un objeto de tipo parent que tiene su X igual a 9, pero aunque yo soy hijo de parent, ya es un objeto diferente. Entonces, yo no puedo desde esta clase tratar de accesar el atributo X de este objeto porque es otro objeto distinto, se crea un objeto y este objeto realmente, en este caso particular, yo puedo accesar la X que yo heredo de padre mía, pero yo no puedo con esto tratar de accesar la X de otro objeto distinto, porque pues este señor de alguna manera es protegido y como yo estoy en otro paquete, yo no lo puedo hacer, yo no puedo accesar esto, ¿sí? Y esto es un error de compilación.
Entonces, tengamos presente que si yo genero objetos y trato de accesarlos desde otro paquete como está puesto aquí, aunque yo sea hijo, esto es un objeto distinto y yo no puedo cambiar este valor, que es distinto a yo accesar mi valor como tal, que tengo acá. Este lo heredé, esta es una X distinta a la mía. Listo. Entonces, como digo ahí, no se puede accesar a un miembro protected de otro objeto por medio de una referencia a la superclase con el miembro protegido si está fuera de paquete, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Pues mírese que en este caso, esta es una clase y la estamos tratando, ¿sí? Que está fuera del paquete y estamos tratando de accesar este elemento. Esto no lo podría hacer. Esto se puede hacer si esta clase está en el marco de certificación, es decir, del mismo paquete, pero en este momento cuando están distintos, esto no se puede hacer. Y sería más normal por lo que hemos visto ya de que clases que estén en el mismo paquete pueden accesar a los atributos de ellas si no están restringidos a privado. Pero en este caso, como está en otro paquete, este ejemplito no se puede hacer. Esta sí porque la heredo, esta no porque es otro objeto. ¿Sí? Perdón, tú me hacías esa pregunta. Bueno, perdón que me he comido dos cosas aquí que no las tenía en método de... Hernán decía que en C++ tendría que ser pública siempre para poder accesar desde otra parte que no sea el paquete. Pues realmente esa sería la intención, o sea, Hernán, devolviendo esa pregunta y retrasándome un poquito. En C++, recuerde que la intención que tiene es que solo las clases hijas son las que podrían accesarlas a él desde otro paquete, ¿sí? Y esa era la intención, ¿sí? O inclusive en el mismo paquete. Esa era la intención en C++, que ninguna clase de paquete que estén en el mismo paquete que esta clase puedan accesarlas a ellas. Eso es en C++, tanto a nivel en el mismo paquete como desde otros paquetes. En Java se relaja y permite que clases en el mismo paquete puedan accesar a esos protegidos. ¿Sí? Esa sería como la respuesta. Ahora, si usted quiere desde otro paquete, pero otra clase cualquiera que no sea hija de ella, ahí sí tendrías que ponerla pública, como tú insinúas ahí en el escrito, Hernán. Listo. Y Sara, en este momento, si quisiera acceder, sería parent.x. Ojo, en este sentido, cuando estás hablando aquí en este caso, recuérdate que no se podría hacer esto, ¿sí? O sea, primero que todo, miremos que este señor no es una variable estática, es decir, de la clase, ¿sí? Esta es una variable de distancia. Entonces, lo que tú dices de parent.x, pues no sería válido porque es una variable de distancia. Y recordemos que las variables pueden ser accesadas llamando a la clase si son variables de la clase, ¿sí? Y en este caso, esta es una variable de distancia. ¿Listo? Entonces, esto no se podría hacer así, Sara. Estamos. Y recordemos que como estamos en otro paquete, no lo puedo hacer. Listo. Esto es otro objeto distinto. Distinto a mi X que yo lo heredé. Bueno. Entonces, yendo más allá, entonces ya como para resumir, ¿sí? Tenemos que el control de acceso es esto. Entonces, el público es más público, Protected sigue como más público, luego paquete y el más restrictivo es el privado. Entonces, este es el orden ¿sí? de encapsulamiento que tenemos. El privado es el más encapsulado y el más relajado, o sea, el más público es público. Entonces, aquí tenemos unas cosas a nivel ya de los atributos, ¿sí? Entonces, el privado pues, puede la misma clase accesarlo. En este momento, si lo que tenemos uno por default también, bla, 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 todo esto pues una misma clase lo puede accesar desde él con sus propios métodos. Una subclase del mismo paquete, en este momento pues no puede accesar a un método privado, pero si modificador sí lo tenemos, y lo mismo que a un protected y a pull. Esto a nivel de atributos pues de la clase. Y lo otro que ya viene aquí, que viene un cambio, pues normal, y es en otra clase del mismo paquete, ¿sí? En este momento no puede accesar a un atributo privado. Sí puede a uno sin modificador, porque ya lo hemos visto que en Java se puede hacer esto, y el protegido también en Java se puede hacer. Entonces, lo pongo esta notica que en Java sí, pero en C++ no se puede hacer esto, ¿sí? Otra clase de accesar precisamente si es protegido, en C++ se acoge a la teoría real y esto no se podría hacer.
Ahora, en la siguiente, que es la subclase en distinto paquete, ¿sí? Se supone que puede accesar al atributo o método en objetos que pertenecen a la subclase. Entonces, esta se aplica para Java como se aplica para C++. Si usted es hijo, en otro paquete puedes accesar a este elemento como tal. Y ya si es otra clase de distinto paquete, que no sea una subclase, usted ya sí no puede, pues no puede accesar ni a un privado, ni a uno sin modificador, que ya lo habíamos visto, ni tampoco a un protected como tal que esté en otro paquete esa clase, ¿sí? Y si es público, pues sí lo podrías accesar. Bueno, teniendo presente esto, ¿sí? Voy a dar hasta las y media, ¿sí? Para resolver ustedes esto de la privacidad. Entonces, en este momento, dadas las siguientes clases de Java, asignar a cada variable el tipo de acceso más restrictivo para este problemita. Entonces, vuelvo, insisto, son las 25 hasta las y media. Analicemos esto, son 5 elementicos. Y también, si quieren, otros punto 3, sí, daríamos de bonificación. O sea, hoy estamos dando en total punto 6 para el examen número 2. Entonces, quedo pendiente ahí para que me envíen esta segunda bonificación. Hasta las y media. Recuerde que todo esto, la idea es que ustedes sean activos, estén trabajando todo esto y pues apliquemos a esa parte de la transferencia de conocimiento que es el examen teórico. Entonces, pues chévere que todos pudieran participar. Me quedan 2 minuticos para enviar la respuesta.
Bueno, chicos, se acabó el tiempo. Listo, son las 10:30, entonces esta es la otra que entonces recibo solo hasta este momento. Listo, que me entre hasta las 10:30 el correo, perfectamente está ahí, tengo la validez. Bueno, para continuar con esto, entonces miremos las respuestas como tal. Entonces, para la primera va a ser de paquete, ¿sí? ¿Y por qué es de paquete, muchachos? Miremos que de alguna manera, pues, primero que todo, pues aquí se está usando, ¿sí? Entonces, inicialmente podríamos pensar, pues, que sería por default, ¿sí? Porque al fin y al cabo están en la misma. En este momento, también de alguna manera, ¿sí? Este señor, ¿qué está haciendo ahí? ¿Sí? Tenemos que este señor también está en el mismo paquete, ¿sí? O sea, y tampoco, pues, la tengo accesándola, pues, como tal. Entonces, en este caso se extiende pues y la tendría. Entonces, mírese que en este caso estos dos elementos son los que están accesando a unas X y pues ninguno de los otros las estarían accesando y pues sería pues por default o de paquete pues como estamos diciendo esta variable. En cambio Y, independiente que la toma él en este caso pues que sería el mismo, podría pues ser de paquete inicialmente, miremos que él la está asumiendo acá. Entonces, él está heredando de esa clase A, ¿sí? Esa y por consiguiente, para poderla hacer, como está en un paquete diferente, pues esta debería ser protegida, ya no puede ser de paquete, ¿sí? Y debería ser protegida para poder accesarla desde este punto. Ahora, este señor Z, tenemos un inconveniente. Aquí no se está utilizando, en este no se utiliza, pues no podríamos pensar que podría ser en este momento privada, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí decimos que sí la vamos a usar. Entonces, aquí podríamos cambiarle, pensar que puede ser protected, ¿sí? Como tal, pero tenemos el otro rollo, es que aquí, que no es hija de esas clases, también la vamos a accesar. Entonces, pues tiene que ser algo más público, entonces debe ser pública esta clase por esta causa que hay aquí. Listo. Y en este caso, si tenemos la clase que vamos a crear un atributo A, ¿sí? De tipo A, mírate que aquí lo pusimos privado en este momento, es porque, pues, básicamente, si lo vamos a ver, ¿quién está utilizando, digamos, ese objeto, ¿sí? En alguna parte de acá. Ninguno lo está accesando. Entonces, de alguna manera, este atributo, pues, puede ser privado y no me va a afectar ningún código. Y a lo último, este señor, se habla lo mismo, ¿sí? No veo yo aquí en ninguna parte que alguien de estos elementos esté accesando a esta clase D y esté tratando de accesar particularmente a este atributo A que pertenece a esa clase. Entonces también sería privado. Listo. Serían como la respuesta correcta a este ejercicio en la visibilidad. Listo. Un tema ya finalizando pues en Java, que es importante trabajarlo, es este concepto que hay, que es el modificador final y la herencia. Resulta que en Java permite tener una capacidad para que el diseñador de las clases puedan decir, venga, yo voy a crear una clase y yo no quiero que nadie me modifique, pues no me da la gana y no la quiero hacer. Entonces yo quiero definir en este momento una clase como criterio de diseño y yo le puedo decir a la clase que yo no quiero que nadie me herede. Entonces, Java te permite usar el modificador a nivel de la clase y decirle final. Entonces, cuando yo veo este pedacito, lo que estoy es interpretando que el que diseñó esta clase A no quiere que nadie lo herede, no lo use para una herencia. Entonces, en este momento, si alguien la va a pretender a usar, generaría un error. Entonces, si lo vamos a ver acá, ¿sí? Al decir que class B extiende de A, ya de una, aquí está un error. Porque el diseñador de la clase A dijo, no, yo le puse final, no quiero que nadie me la utilice para extenderse. Entonces, aquí se genera un error. Ahora, recordemos el final, lo hemos usado también para definir una constante. Aquí hablamos de que hay un error porque pues definimos que este atributo va a ser constante por ser final, pero no le asignamos el valor. Entonces recuerde que es obligatorio inicializarla pues en ese caso. Y pues la opción para que fuera esto era porque tuviera un constructor y pues esta clase no tiene ningún constructor para haber asignado en ese momento también la X y haber dejado esto así sencillo.
pero cuando no tiene un constructor donde se asigna la X, pues ya se convierte en un error. Ahora al final, miremos que se puede aplicar también a nivel de los métodos. Entonces, en este momento, ¿sí? Es en este sentido, ¿sí? Vamos a decir nosotros que como criterio de diseño, el que se inventó esta clase B, tiene la intención de que este método F no lo puedan sobreescribir. Él no quiere que nadie sobrescriba este método cuando lo hace una herencia y le pone el final. Entonces, en este caso, cuando se extiende de B y voy a tratar de sobreescribir este método, ¿sí? Se va a producir un error porque el diseñador de esta clase B dijo, no, yo no quiero que nadie sobrescriba este método. Entonces, si lo vas a usar, bacano, pues en este caso no tiene restricción, pero usted no me va a poder sobreescribir este método. Entonces, aquí se generaría un error, ¿sí? Por esa restricción que se tiene en la clase B. ¿Queda claro esto, muchachos? Esto es de intención del diseñador de las clases. Listo, esto lo permite Java. En términos generales, entonces, las reglas sobre la escritura de métodos, pues es importante esto. La lista de argumentos del método debe ser exactamente la misma. Recordemos que eso lo estamos trabajando en la asignatura para sobreescribir. ¿Qué es sobreescritura? El tipo de retorno, aquí hay una pequeña variación que yo creo que ya la habíamos visto por ahí en algún ejercicio. El tipo de retorno debe ser el mismo o un subtipo del tipo de retorno declarado originalmente. Entonces recuerde que existiría una falla si, pues lo importante en una sobreescritura veíamos que era la asignatura, el nombre y los parámetros. Listo. Pero si esto coincide y usted tiene otro tipo de retorno diferente, pues no hay problema si es del mismo tipo o son unas subclases de él. Pero si usted va a retornar una clase más, o sea, en herencia más superior a él, en este momento no es posible hacerlo. El nivel de acceso no debe ser más restrictivo, que ya lo habíamos visto ahorita en una diapositiva. El nivel de acceso sí puede ser menos restrictivo, es decir, más público, digámoslo así. Los métodos de instancia pueden ser sobrescritos solamente si han sido heredados por la subclase. Recuerde que una sobrescritura es, si usted lo va a heredar, usted lo puede sobrescribir al crear el nuevo código. O sea, en este caso, un método solo puede ser sobrescrito si es accesible. Es decir, de esta forma, esto hay que aclararlo en Java. Un método privado no puede ser sobrescrito ya que no puede ser accesible fuera de la propia clase. Por ello, como lo dice acá, si un método es privado, no se puede sobreescribir en la clase de hija. Realmente usted nunca lo va a sobreescribir. Realmente el nuevo método es para la clase de hija. Como ese señor es un método privado, pues él nunca lo heredó. O sea, él nunca lo ve. Y para él, ese nuevo método será realmente, ¿sí? Un nuevo método que él definió ahí y que nunca se hizo una sobreescritura. Entonces, si una clase tiene un método privado y usted pretende sobreescribirla, nunca la vas a sobreescribir. Realmente, si yo te pregunto, ¿hay sobreescritura en este momento sobre un método privado de la clase? No, sobreescritura no hay. Se creó un nuevo método porque no es visible por esa clase hija que se tiene. Entonces, no se pueden sobreescribir un método marcado también como final, que fue lo que vimos ahorita. No se puede sobreescribir un método marcado como estático. Recuerde que nosotros los métodos estáticos no se sobreescriben, se ocultan. ¿Sí? Que lo habíamos dicho, a nivel, digamos, de un método estático en la clase padre y un método en la clase hijo, lo que hace es ocultarlo. Si un método no puede, si un método no puede ser heredado, no puede ser sobrescrito, que es lo que pasa con los métodos privados. Yo les dejo esto también para que lean en lo de la herencia. Y toco un tema ahorita que de todas formas mañana extenderé unas cositas adicionales, pero ya como una introducción para estos temas que hemos visto, yo sí quería como tocar este tema. Me quedó este pedacito. En la parte de constructores y herencia, pues hay cosas básicas que son buenas tratarlas. Muchas de estas cosas no se cumplen en Python. Traigo en este momento el concepto del super y el inicializador, que lo hablamos acá, pues no tenemos sobrecarga de constructores en Java, pues ese tipo de cosas no las tenemos en Python. Y es importante de todas formas aclarar en este punto ciertos elementos, como es precisamente cómo se trabaja el super en los inicializadores. Un tema que no hemos tratado es que el método init realmente no es un constructor en Python. En Python es un inicializador. Realmente Python sí tiene un propio constructor que es la clase new. Realmente yo no había tocado ese tema y lo había dejado pues así tranquilo, pero realmente usted tiene, esto es un método, pues realmente que tiene Python que le permite a usted, si usted quiere, puede tener el método init y puede tener el método new.
¿sí? En este momento con el método new, pues es de lo primero que él va a tratar también de leer ahí, ¿sí? Y en este caso usted puede poner algunas cosas ahí en el método new. Generalmente uno no lo usa y solo deja el método init para que se lea, por el sentido de que de todas formas él siempre va a tratar el new que él va a utilizar, lo va a llamar directamente del método de mi padre, que es el object, ¿sí? En ese sentido. Es decir, todos van a heredar, si usted no define nada de new, se va a heredar y va a llegar a usted como clase el método new, que está definido en la clase padre, que eso tiene su código, digámoslo ahí, si uno quiere profundizar en esto, él permite crearlo del espacio, pues en memoria, todas las cosas, y crear realmente los objetos. Pero para nosotros no es de interés, y en general uno cuando define esta creación y todo, siempre vamos a usar el init. Esto que ya lo habíamos visto, un init puede invocar al init del padre utilizando el super, que eso ya lo hemos hecho pues en la clase pasada, y si una clase no crea su propio init, esto también es importante, entonces este sería del padre. Recordemos que los init, más que pensar como en constructores y en eso pues que lo habíamos hablado de que se diferencian en Java, Java no se heredan, se llaman, ¿sí? Desde las clases se hacen un llamado, que eso es lo importante, la idea principal en Java. Aquí realmente se ven como unos métodos. Entonces, el init realmente, si usted no lo escribe, se hereda del padre, ¿sí? Y entonces, pues queda ese método. No es como en Java, que usted va a copiar un nuevo por default, pues un constructor por default, pues ahí en ese sentido. No. Aquí simplemente, si usted no lo define, pues se heredó el del papá y ya, ¿sí? O sea, esto se ve es como un método, igual que el new. Son métodos que se heredan en un momento dado. Otra cosa que se debe tener presente es que a diferencia de Java, en Python no es necesario llamar super al inicio del método init. O sea, usted el super es un llamado a un método. Usted puede tener, digamos, elementos antes. Ahora, lo que sí hay es que tener cuidado de que si usted va a tratar de llamar a un objeto que usted va a crear o algunos elementos de este objeto que usted está creando en ese init, pues, hombre, hasta que usted no defina todo llamando a los init de su padre y todo este tipo de cosas, pues no va a existir el objeto como tal con esos valores y podrías crear, digamos, errores, pues si tratas de llamar a un atributo X o Y de los que se están tratando de crear con el init. Pero por ejemplo, ustedes, operaciones como de imprimir, pues no sé, alguna otra operación, sume algo, pues antes de esta operación, algunos números, lo que sea, cualquier cosa la puedes escribir antes, ¿sí? Y eso no es como en Java, que sí te pide que esté de primeras ese señor super. Si se define un INE en una subclase, no hay un llamado implícito al INE de este señor. Es decir, recuerde después que esto se hereda y en este caso si usted lo define, pues ya se evita precisamente ese señor y no se va a heredar, digamos, del elemento del papá. Ejemplito así muy sencillo, pues que les dejo aquí en este caso, es este de la base y el hijo, ¿sí? En donde tenemos aquí que este señor INE, vamos a decirle que la base creada es lo único que va a imprimir y en este caso pues no va a tener nada, es decir, según nuestras indicaciones, pues ahorita las miraremos y tenemos a esta clase hija de B, ¿sí? Esta clase B, pues que en este caso también es heredada de este señor y miremos que en este caso tenemos estos elementos como tal, que vamos a tener como primera línea a este señor y luego tenemos el super. Entonces, vemos los detalles que habíamos visto ahí. Si usted no tiene un init, pues él simplemente va a heredar, se supone que el de su papá. Y el otro contexto que teníamos era que si yo tengo un super, no necesariamente tienen que ir en la primera línea, yo puedo imprimir esto y no va a pasar ningún error. Entonces, si yo tengo en este momento que voy a crear un objeto A y un objeto B, ¿sí? Cuando lo vaya a ejecutar, ¿sí? En este momento, estos dos child A, pues me va a crear un objeto de tipo A, de esta child A, ¿sí? Como tal, y el child B me va a crear un objeto de este tipo. Entonces, cuando yo lo voy a crear en este caso, pues él va a buscar, hey, usted tiene un método, sí, lo heredé de mi papá. Y entonces se supone que él ejecutaría este método como tal, ¿sí? Entonces miramos que él lo que hace es eso, lo ejecuta y el child B lo que tiene es ya lo sobrescribió, entonces él lo que va a ejecutar es esto y mire que lo que hace es eso, línea antes de init y base creada, que es la que él en este momento está llamando a su papá y va a imprimir a este señor. Listo. Entonces esas son pequeñas diferencias que hay entre Python y Java respecto a esto. Por lo demás, pues es muy resumido, digamos, lo de Python.
en Python no hay el control de acceso, recordemos en ese caso. Entonces en este aspecto pues no se trata tampoco de la herencia, pues que pues no lo hay, es más como de indicación con el underscore, lo que queramos. Pues en este tema sí hay que tratar algunas cosas, y es que, por ejemplo, hay veces en algunos libros sí he notado yo que, como se los comentaba en una clase anterior, algunos hablan del underscore, ¿sí? Como si fuera el protected de Java, ¿sí? Y en algunos libros no sé por qué dicen, no, usan underscore como indicativo de protected y el doble underscore como si fuera el privado. Recordemos que nosotros vamos a asumir que solamente el underscore es el de privado, pero no vamos a manejar otro tipo de indicación, porque ya habíamos visto que el doble underscore, ¿sí? Realmente lo que hace es simple y llanamente cambiarlo con el nombre de la clase, punto el nombre pues que se quiere del elemento como tal. Entonces, pues realmente no es que sea algo privado. Entonces, hablamos del modificador final y la herencia. Pues en Python el tema de restringir, si una clase no puede ser modificada por sus hijos, no existe. Es decir, yo no puedo usar ese cosa como lo hablamos del final, ni tampoco yo puedo restringir en Python, tampoco decir, hey, yo no quiero que un método pueda ser sobrescrito por otra clase. Este tipo de cosas yo no las puedo hacer en Python, ¿sí? Ustedes saben que esa es como cosa libre pues que tiene él, y pues hay que tenerlo presente. Entonces, hasta aquí pues nos quedaría como el tema. Mañana trataremos un tema que me parece también importante en este momento. Espérate, descartar. Que me parece como importante trabajar, que son unas pequeñas cosas en el taller que vamos a trabajar también un poquitico, unos temas extensivos de enumeración y otras cositas pues que yo quiero como tratar mañana también como parte de esos talleres que vamos a definir. Pero entonces esto es como lo básico para el taller de mañana, y la idea pues es que mañana lo trabajaremos como tal. Entonces, volviendo a los temas ya y cerrando esto, volviendo al tema, hoy voy a volver nuevamente a lo que les digo, voy a invitar a las personas que no les fue tan bien en el examen para que mañana, por favor, de 3 a 4, los que puedan, vamos a tratar de hacer siempre estas actividades para ya acompañarles esa transferencia de conocimiento y mejorar eso. Y voy a tratar hoy también de actualizar todo lo que les debo a ustedes en cuanto a los comentarios de las aplicaciones. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta como para cerrar la clase de hoy. Muchachos. No, profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos mañana, y entonces nuevamente muchas gracias por estar el día de hoy, ¿sí? Entonces, mañana y el viernes respectivamente nos vemos. Bueno. Salud. Bueno, hasta luego y feliz resto de día.